Pueden tomar su lugar otra vez. El versículo que acabamos de leer se encuentra redactado en el segundo libro de la epístola de Timoteo. Ese libro fue escrito por el apóstol Pablo y es necesario ver las circunstancias que estaba atravesando Pablo. Pablo estaba encarcelado por segunda ocasión en Roma, pero en esta ocasión Pablo ya no iba a salir de la cárcel, ya no iba a salir como siempre lograba salir de la cárcel y seguir predicando el evangelio. En esta ocasión Pablo reconoce que estaba a punto de morir, que estaba a punto de terminar su ministerio y su vida, y le da una serie de recomendaciones a su discípulo Timoteo. Timoteo era un fiel creyente de Dios, era un hombre que había sido preparado por su madre, por su abuela, y que conocía la palabra de Dios y que tenía fe en Dios, había sido instruido en la fe judía. Cuando llega el evangelio a su vida, él acepta, y no solo lo acepta, sino lo abraza la fe, abraza el ministerio, lo hace de una manera muy especial, tanto así que Pablo lo reconoce como uno de sus fieles seguidores, aquel que lo acompañaba, aquel que podía dejarlo a cargo de una iglesia y tener buenos resultados. Ese era Timoteo, un joven consagrado a Dios, un joven lleno de la presencia de Dios. Pero entonces, ¿por qué Pablo le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti? Porque si tú piensas en la palabra avivar, dices: es que algo está muerto. Dices aviva, es porque algo ha muerto. Entonces, ¿el Espíritu de Dios había muerto en él o no? ¿Era un joven consagrado o era un joven tirado al vicio y a la perdición? ¿Por qué le dice aviva? Porque la palabra viva también quiere decir que mantenga vivo. Porque él le dice, cuando tú tienes un maestro, un sensei, un profesor, un mentor, tú dices: yo puedo recurrir a esta persona en dado caso de que yo tenga una situación difícil en mi vida. Cuando a Timoteo se le presentaban las situaciones difíciles en la iglesia que pastoreaba, podía transcurrir a Pablo, y Pablo, con un consejo sabio, podía instruirlo y decirle: hazle así o de esta otra manera. Pero en este momento Pablo le está diciendo: es necesario que tú avives el fuego del don de Dios que está en ti por imposición de mis manos, le dice. Unos dicen, comentaristas, hablando del don de Dios, que se refieren a los diferentes dones, pero es específico que está hablando del don del Espíritu Santo, porque el único don que se puede transmitir es el del Espíritu Santo por la imposición de las manos. Ningún otro don o talento se puede transferir por la imposición de las manos. Entonces le dice: aviva el fuego del don de Dios, el fuego del don de Dios que está en ti. Tú y yo tenemos el fuego del don de Dios que está en nosotros, que está en nuestras vidas. Y ese fuego se consigue, se inicia y se abraza. Pero el iniciador de ese fuego es Dios, es la presencia de Dios. Cuando ese fuego llega a tu vida, ese fuego se consume, se extingue, se acaba. ¿Cuántos días te dura un adoradores? ¿Cuántos días te dura una reunión seccional, una reunión regional? Ahora, no te sientas mal, porque el fuego, siempre que consume lo que tiene que consumir, se va a extinguir, se va a apagar. El fuego consumiendo, si haces arder esta planta, al momento de ser consumido, el fuego se desaparece completamente. El fuego tiende a apagarse, tiende a desaparecer, y es una reacción normal del fuego. Pero ¿cómo puedes entonces mantener el fuego encendido? ¿Qué necesitas para mantener una fogata en medio de la noche, en medio de la oscuridad? ¿Qué necesitas? Echarle leña. Entonces, ¿cómo planeas que el fuego de Dios siga vivo en tu vida si no le echas leña? Bueno, ¿y a qué me estoy refiriendo? A la vida espiritual.
Si tú tienes un encuentro glorioso con Dios, que sientes que llegaste al tercer cielo y que sientes que tocaste la Shekinah de Jehová en su máxima expresión, la presencia de Dios en tu vida, pero luego de repente sientes que ese fuego se apaga, que ese fuego se consume, pero no haces nada porque ese fuego siga vivo, ese fuego se va a extinguir por completo. Tarde o temprano se va a apagar. ¿Y qué te va a quedar? Las cenizas. Y para que vuelvas a prender cenizas, pues ya no hay material para poder prender ese fuego. Ahora, nuestros antepasados, no sé si te acuerdas de alguien que le hacía así con 2 piedritas. Era la manera de iniciar un fuego, ¿no? Juntabas un pedacito de ¿qué? De esas hojas secas o zacate seco, y luego empezabas a golpear 2 piedritas y les pegabas hasta que saltaba una chispa, y esa chispa hacía que se iniciara un pequeño fuego. Después lo llevabas a unos leños y esos leños empezaban a recibir también ese fuego. Cuando ese fuego lo hacían en los ranchos, y si alguien es de rancho o conoce esto anteriormente, ¿verdad? Porque pues, a nosotros nos tocó la estufa de esas electrónicas de que nomás y prende de bola la estufa. Bueno, anteriormente, para poder cocinar algo, para poder cocinar las tortillas a las 5 de la mañana, tenían que iniciar el fuego desde la noche. Iniciando el fuego en la noche, la mujer, no el hombre, porque el hombre tenía que descansar, la mujer era la encargada de mantener ese fuego durante toda la noche, para que a las 5 o 6 de la mañana se pudiera levantar con su metate y empezar a moler el maíz, el nixtamal, para poder hacer las tortillas. Pero la mujer era la encargada de llevar el leño para que ese fuego siguiera constante durante la noche, para que en la mañana pudieran disfrutar de unas suculentas tortillas hechas con maseca, no con nixtamal, y poder comer. Esto era el proceso para poder comer. Tenían que mantener encendido una llama durante toda la noche. Ahora, gracias al fuego podemos cocinar. Gracias al fuego podemos obtener calor. Gracias al fuego podemos protegernos del frío y realizar procesos industriales. Yo no sé si alguien aquí de ustedes, chavos, ha trabajado en una fábrica o ha visto de perdida en una fábrica que están unas calderas grandotas y que sale humo hacia arriba. Porque los procesos industriales también requieren del fuego. Yo trabajé en una fábrica llamada Henriksen y yo recuerdo el proceso. Ahí hacen muellas. Para que una muella está hecha de una solera. Una solera es un pedazo de metal grandísimo que está súper pesado, que gracias a Dios no me tocaba cargarlo a mí. Esas soleras las van cortando y luego las van cortando, y el fuego es el que le da la forma. El fuego es indispensable para cada aspecto de nuestras vidas. El fuego se requiere en nuestras vidas para cocinar, para todo lo que ya antes les mencioné. Protegernos del frío. Pero el fuego, fuera de control, se convierte en un enemigo. Un fuego incandescente que nadie puede controlar, se convierte en un enemigo. Para esto tenemos a alguien llamado bomberos, que son los encargados de controlar este tipo de fuegos, no controlarlos, extinguirlos. ¿Con qué? Con agua, con espuma, con tierra, con lo que sea, pero ellos son los encargados de mirar el aspecto negativo del fuego y atacarlo. El aspecto negativo del fuego es cuando se sale de control. Cuando de repente tú ves que una casita de madera se está quemando, es porque el fuego que les sirviera para algo, para cocinar o para mantenerse calientitos, ese fuego terminó con la vida de alguna persona o con la casa de alguna persona. ¿Pero qué es el fuego? Es una reacción química conocida con el nombre de combustión. La definición exacta es una reacción química continua con generación de luz y calor que se combinan agentes reductores con agentes oxidantes en presencia de calor, todos ellos en cantidades adecuadas. ¿Por qué tanta información? Es necesario que conozcamos de lo que estamos hablando, porque el apóstol Pablo nos ilustra y nos ilumina con tantas cosas. Muchas gracias, te lo agradezco mucho, sí me hace falta.
con tantas cosas que después tú te agarras de esas cosas para poder hacer una predicación un tanto entretenida, así como estás ahorita, bien entretenido. El fuego. ¿Por qué habla del fuego? Porque dentro de sus características, una de ellas es cuando se apaga. Y las razones por las cuales se puede apagar un fuego literal es cuando le echas agua, cuando le avientas tierra o cuando le avientas una manta encima. Pero las razones por las que el fuego espiritual se apaga son las siguientes. Si tú crees que no tiene nada que ver contigo este sermón, te puedes dormir, que al cabo ahorita sigue lo bueno. Pero si tú crees que el fuego de Dios en tu vida se está apagando, pon atención un poquito, porque Dios tiene algo que decirte en esta noche. Cuando tú te conformas y llegas a un límite que dices, la presencia de Dios, yo toqué la gloria de Dios, yo llegué a la presencia de Dios a un nivel que yo creo que ni el que está en un lado mío pudo haber llegado. Llegas a un nivel de conformismo. Te voy a decir por qué. Una persona que experimentó el ver una zarza ardiendo, llamado Moisés, requirió un fuego inicial. Viendo esa zarza que ardía, corrió a ver qué era, que no consumía esa zarza. De ahí salió una voz, la voz de Dios, que lo cautivó por completo. Cautivó su corazón, cautivó sus oídos, cautivó su pensamiento. Y a partir de ahí, él tuvo la primera experiencia con Dios. A partir de esa primera experiencia, él fue una persona que le echaba leña a su fuego, que no quería que ese fuego se extinguiera. Él había visto la misma gloria de Dios, pero no se conformaba con eso. Porque cuando tú te conformas, la gloria de Dios llega a tu vida a un nivel y ahí se termina. Ya no sigues, porque el responsable de avivar el fuego eres tú. Si tú no buscas más, si no le echas más leña, ese fuego conformista va a llegar a cierta estatura, a cierta medida, y un día se va a extinguir. Los fuegos grandes, si tú ves que de repente arde algo, de volada se consume. Pero preferible tener un fuego constante de cierta medida, pero preferible buscar que ese fuego vaya creciendo como lo hacía Moisés. Porque Moisés, después de ese encuentro que tuvo con el Señor, a partir de ahí fue búsqueda de la presencia de Dios. Buscar a Dios, buscar a Dios. Él no se cansaba. Él vio cómo el mar rojo fue abierto en dos y dijo, no, yo aquí no termino. Vio cómo brotaba agua de la peña y dijo, no, Dios tiene más. Vio cómo el maná del cielo caía y era alimentado con maná del cielo y dijo, no, necesito más. Hasta llegar a aquel monte y decirle, Señor, quiero ver tu rostro. Cuando llegas a ese nivel quiere decir que has tocado la misma gloria de Dios. Cuando llegas a tal nivel quiere decir que tu fuego está ardiendo, que tu pasión por Dios es real, que tu pasión por Dios es grande y que nada va a apagar ese fuego. Necesitas un inicio en el fuego de Dios y el fuego de Dios lo pone Él. Pero la búsqueda es tuya, la búsqueda constante de su presencia es tuya. Mientras tú no vayas tras la gloria de Dios va a estar ahí para otros, para ti no, porque tú no la quieres buscar. Pero cuando tú la buscas, Dios está presto. Porque el que pide, recibe, el que busca, halla. Toca en la presencia de Dios y verás que será revelado. Dios está presto a revelarse, jóvenes. Y tú dices, bueno, ¿yo para qué quiero que Dios se me revele? Para poder con ese pecado oculto que no has podido con tanto tiempo.